Shalom, en el nombre de Yeshua HaMashiach Meshicheinu. Paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así se traduce. Quiero compartir con ustedes algo que es muy importante y la controversia que existe dentro del judaísmo y del cristianismo. Por el hecho de que en el cristianismo se enseña, perdón, lo de Isaías 7:14, que dice: aquí la Virgen dará a luz un hijo, llamará su nombre Emanuel. El problema es que para un judío el concepto de que una virgen dé a luz un hijo es un concepto que es de origen pagano, romano, grecorromano, en el sentido de que Zeus engendró a Hércules de una mortal. Son ideas griegas y romanas, y para un judío es algo que no es aceptable. ¿Por qué? Y ahorita lo vamos a ver. Esta es una Biblia de Dios habla hoy, creo que es una versión católica, ¿sí? Y es una versión de la que yo he encontrado que traduce muy correcto lo que viene en Isaías capítulo 7:14. Vamos a ver esta versión. La Biblia hebrea es de derecha a izquierda, este de izquierda a derecha, Yeshua Hanavi, el profeta Isaías. En esa traducción dice así, Isaías 7:14. Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo al que pondrá por nombre Emanuel. El concepto judío es que, en el concepto judío, la palabra hebrea que viene ahí no es Betulá, virgen. La palabra hebrea dentro del texto hebreo original es Alma. Hine Halmak, he aquí, la joven dará a luz un hijo, llamará su nombre Emanuel. Ahí no aparece la palabra Betulá, virgen en hebreo, sino la palabra Halmak. Quiero compartirles esto precisamente dentro de aquí está una Tanakh, los profetas, los Nevi'im, esa es la Torah, ¿sí? La Biblia judía empieza desde Bereshit, Génesis, y termina en Divrei Haim, Crónicas. Es diferente a la Biblia cristiana que termina en Malaquías, que significa mi mensajero. Vamos a ver el texto hebreo en Isaías capítulo 7. 7, versículo 14. Lo que dice el hebreo. Dice así: Hine Halma Jara Beyelek Ben Biklaut Shemo Immanuel. Aquí dice: la joven dará a luz un hijo, llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. El asunto es que ahí no aparece la palabra Betulá, virgen. Estoy consciente de que la Septuaginta griega fue traducida por rabinos, y en el griego ahí la palabra que pusieron fue partenos, que significa virgen, pero el texto hebreo no dice virgen. Entonces esta es una controversia entre el pueblo judío y el pueblo cristiano. Perdón. ¿Por qué razón? Porque el texto no dice Betulá, no dice virgen, dice Hine Halma. He aquí la joven, ¿sí? Ahora, según la palabra de Dios, y lo vamos a leer en esta Taná que está en hebreo y español, el Eterno le hizo una promesa a David Hamelech, a nuestro padre el rey David, donde él dice que de su simiente, de su descendencia, levantará a alguien que le dará el trono, y esta es una alusión al Mashiach, a Cristo, el Mesías, en griego. Vamos a ver Divrei Haim, Primera de Crónicas, capítulo 17, 11 y 12. Lo que Hashem, lo que el Eterno le dice a David Hamelech, el rey David. Dice: y será que cuando tus días fueren cumplidos para irte con tus padres, levantaré de tu simiente, después de ti, la cual será de tus hijos, y afirmaré su reino. En el hebreo dice así. Dice así en el hebreo: Vayhaya ki malu imaideja, la loquet it aboteja, cuando no con tus padres, veja kimoti, dice, es sereja ajaleja, yo levantaré a uno de tus simientes. Esta es la palabra sereja. La palabra sereja significa simiente, de tu simiente, sereja. Esa palabra quiere decir que el Mesías viene de la línea del rey David por el lado paterno. Sereja es simiente, que viene siendo prácticamente en griego esperma. Por eso para un judío es muy difícil de creer que el Mesías no vendría por el lado de David.
Entonces, el concepto cristiano es que Miriam, Almat Miriam Bar Natán, traducido con María en latín, dio a luz a Yeshua, a Jesucristo, por obra y gracia del Espíritu Santo, lo cual yo también lo creo, esa es mi emuná, mi fe, pero que no vino por el lado paterno, lo cual descalifica a Yeshua para ser el Mashiach, el Mesías, porque el Mesías tiene que venir por el lado paterno, de la descendencia, de la cereja, de la simiente, del esperma de David. Y el cristianismo nos enseña eso. Entonces, ¿cómo está el asunto? Vamos a, precisamente este video es para aclarar ese asunto. ¿Sí? Es muy importante todo lo que el Eterno nos diga. Dice que Daniel escribió lo más importante de una visión cuando el Señor le reveló las cosas, y el Señor nos manda a escribir lo que Él nos muestra. En Lucas 1:26, las escrituras nos apuntan acerca de Miriam. Lucas 1:26 es una de los evangelios, es una palabra griega, ¿verdad? N de Eureka y ángelos, mensajero, ¿no? Lucas capítulo 1, verso 2, dice la palabra del Eterno, dice así, Lucas 1:26. El sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Aquí dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era Miriam, que significa rebelión. Somos una rebelión, pero daremos a luz su vida. Aquí, ¿por qué está apuntando las escrituras a un varón de la casa de David? Las escrituras nos están mostrando algo ahí. ¿Sí? El Mesías tiene que venir por la línea de David, por el lado paterno, de la cereja, como el Eterno le dijo en 1 Crónicas 17, 11 y 12, a David. ¿Cómo podemos complementar el asunto entre Yeshua y esta profecía si Yeshua no lo encontró Yosef? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Ya vimos en 1 Crónicas 17, 11 y 12 que viene la simiente de David según la carne. También vimos que esta Biblia lo traduce que aquí la joven, porque no viene la palabra virgen, partenos en griego, sino almaj, es decir, la joven dará a luz un hijo. Una niña que no tiene edad para dar a luz. Precisamente por eso es un gran prodigio, lo que realmente sucedió. Vamos a ver nosotros en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 3, lo que Shalías Shaul, Pablo, dice en la palabra de Dios. La carta a los cristianos en Roma. ¿Sí? Pronto haré un video de cómo la iglesia en Roma se estaba ya apartando de las cosas que el Señor había mandado. ¿Okay? Romanos 1:3. Fíjense lo que dice Pablo aquí. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, era del linaje de David según la carne. Esa palabra linaje en griego es espermatus, esperma. Según Pablo, Jesús viene de la simiente de David según la carne. Espermatus, esperma. O sea que sí viene por el lado de un padre biológicamente hablando. Ahora, ¿cómo es esto? Cuando Yosef se casa con Miriam, en esa época, después de un año, se juntaron. Y es cuando él ya la ve embarazada y quiso dejarla secretamente. Pero lo que mucha gente no sabe es que en las bodas judías, en la Jupa Kedoshim, cuando se hace el compromiso primero, es en 2 etapas, y después de un año se consuma el desposorio. Sin embargo, en casos de guerra, el marido podía tener relaciones sexuales con su mujer y hasta después de un año juntarse. Y se podía tener 5 relaciones sexuales con su esposa. Aquí vemos a una jovencita que no tiene una edad para dar a luz hijos. Pero José, después de un año, la quiere dejar porque él piensa que Yeshua no es su hijo. Cuando en realidad aquí lo que pasó fue que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, puso un óvulo en esta jovencita para que pudiera consumarse el matrimonio. Este es un concepto hebreo, no un concepto pagano, grecorromano, católico. Es un concepto hebreo. Dentro de la cultura judía, una mujer judía podía tener hijos y no sangrar, y eran considerados hijos de Dios esos hijos si nacían así. No es el concepto grecorromano, de que los dioses engendran un hijo de una mortal, como el caso de Zeus y Hércules.
¿Qué fue lo que realmente sucedió? A veces leemos las escrituras y las pasamos por alto. Vamos a ver, por ejemplo, el libro de Matillajo o Mateo, ¿sí?, que fue escrito en arameo, en hebreo, traducido al griego. En Mateo capítulo 2 dice la palabra del Eterno, Mateo capítulo 2, 20, acerca de Yosef, que quiso dejar secretamente a Miriam, porque ustedes sabían que si él la delataba, podía morir a pedradas. En Mateo capítulo 2, verso 20, pensando en él, he aquí el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, Yosef, hijo de David, no temas recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, así lo traen aquí, porque él salvará a su pueblo sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. En el versículo 24 dice, despertando Yosef del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Por qué el ángel le dice en Mateo capítulo 2, verso 20, no temas recibir a Miriam, tu mujer, si todavía no la había tocado? No, él ya la había tocado. Lo que pasó fue precisamente que hubo una relación sexual entre ellos, estaba permitido y hasta después de un año juntarse por causa de guerra. La muchacha era joven. Aquí hubo una intervención humana y una intervención divina, como en el caso de Sara, nuestra madre. Sara era estéril y no podía tener hijos, y Abraham ya era de edad avanzada. ¿Qué pasó? Que el Eterno visitó a Sara como había dicho, por este tiempo vendré a ti y Sara te dará a luz un hijo. Y visitó el Señor a Sara como había dicho y dio a luz un hijo. Y ahí no dice que Abraham lo engendró a Isaac. Sin embargo, en el libro de Mateo capítulo 1 dice claramente, en la genealogía, en el Sefer Teodot de Yeshua HaMashiach, dice que Abraham jolé Isaac. Abraham engendró a Isaac, pero hubo una intervención divina. Los sabios dicen claramente, los rabinos, en Isaías 53, dice, crecerá cual renuevo delante de él como raíz en tierra seca. Ellos pensaban que el Mashiach vendría de una mujer estéril, de una mujer que no podía dar a luz un hijo. Lo podemos ver claramente que realmente lo que sucedió aquí fue que hubo una relación entre Yosef y Miriam, lo cual estaba permitido, y hasta después de juntos, después de un año, se podían juntar, pero él pensaba que no era su hijo. Según Romanos 1.3, el Mesías viene de la simiente de David según la carne. Esa palabra, espermatos, en griego es esperma. Una mujer no tiene esperma. Yeshua decía, yo soy el hijo del hombre. Yeshua era hijo de Yosef, porque de otra forma él no puede heredar el trono de David su padre, siendo una persona que es un bastardo o simplemente una persona que no es hijo de su padre, lo cual es absurdo. Algunos también dentro del judaísmo dicen que Yeshua no califica por el hecho de que Yosef es antepasado de Jeconías, un rey malvado que el Eterno dijo, este hombre sea sin hijo, ninguno de sus descendencias se siente sobre el trono de David su padre. Pero encontrando en el Midrash, habla claramente que Jeconías fue perdonado por el Eterno y tuvo un hijo, tuvo descendencia, y entre ellos fue precisamente Zorobabel. Podemos ver claramente que Yosef viene de la línea de Melech Salomón, del rey Salomón. Ustedes lo pueden ver en el libro de Mateo. Y quiero precisamente mostrarles el pasaje en Mateo 1.11 que viene Yosef de Jeconías. Y en Jeremías 23.30 dice claramente acerca de Jeconías, la maldición de Jeconías. Yosef era hijo de... Yeshua era hijo de Yosef, sí. Romanos 1.3, de la simiente de David. Esa palabra significa espermatos, esperma. Segundo, ¿Dios perdonó a Jeconías según el Midrash? Sí. Dos, esa mujer no dice virgen, ¿sí? Porque lo cual diría, bueno, es que es una mujer joven, es obvio que si no tiene relación sexual, pues es una mujer joven. Entonces aquí el concepto de virgen dentro de la cultura judía no es un concepto como en el tiempo de los griegos de Zeus que engendra hijos de una mortal, sino el concepto judío era que una mujer inclusive, aunque no se aclarara, podía tener hijos y era considerada virgen. En el caso de Miriam, lo que pasó con Miriam fue una relación sexual antes, primero la hubo y después de un año se juntaron, lo cual estaba permitido en tiempo de guerra. Y esta joven, como dice Ginén, Jalmá, Harar, Beyalet, Bekra, Shemó y Manuel, dice la joven, el milagro fue que Dios, el Eterno, puso un óvulo ahí para que se consumara el matrimonio. Por eso el ángel le dice en Mateo capítulo 2, 20, no temas recibir a Miriam, tu mujer. ¿Cómo le va a decir el ángel, vas a tomar a tu mujer si todavía no lo era? Es absurdo. Ese es el concepto de las escrituras en el griego y en el hebreo, cuando el Eterno le dice a David,
Cuando duermas con tus padres, yo levantaré a uno de tus simientes. Sereja, esa palabra sereja significa esperma en el hebreo. Simiente de David. Por lo tanto, el mismo Yeshua dice, incluso en Apocalipsis, si no me equivoco, creo que es 22, 16, aquí lo tengo anotado, Apocalipsis 22, 16, dice, yo soy la raíz, Shorosh, del linaje de David, sereja, esperma en griego. ¿Sí? Entonces, él desciende de Yosef por la línea de Melech Salomón, el rey Salomón. Miriam venía de Natán, otro hijo de David, pero la descendencia de Miriam se mezcló con la de Aarón, era pariente de Elisebat, ahora, o Elisheba, porque de otra forma serían hermanos, no podrían casarse. Ambos son descendientes de David, y hay cosas que se tienen que entender y comprender, que ningún judío podía entender otro concepto que no es el que el Eterno le dijo a David Jamele. De tu descendencia, de tu cereja, de tu esperma, ¿sí? De tu me'ej, de tu vientre, de tus partes nobles, traeré a uno que se sentará en el trono. Si alguno tiene dudas acerca de esto, en ese mismo texto en hebreo viene codificado el nombre Yeshua Mashiach cada 10 letras, otiot, y cada 15 letras. Yeshua a Mashiach, está hablando del Mesías. Romanos 1.3, viene la simiente de David, espermatus, en griego, esperma. Él es el hijo del hombre, o sea, él nació realmente de Yosef, de Miriam, y como dice claramente, inclusive, vamos a leer otro versículo de las Escrituras, aquí lo tengo anotado, creo es el libro de Juan 2.43, Juan o Yohanan 2.43, 2.43, perdón, es Juan capítulo 1.43. El siguiente día quiso Yeshua ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dije, hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torah, en la ley, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. ¿Ustedes creen que si no fuera su hijo, él iba a subir al Bet HaMikdash, al templo, a hacer sacrificios por el templo para la purificación de ambos? Él no podría hacer eso porque era un sabio, era un justo. ¿Cómo voy a ir al templo? Voy a decir que es mi hijo. Si no fue mi hijo, no hubo relación. Sería absurdo. Yeshua es hijo de Yosef, según la carne, la simiente de David, heredero al trono de David, por la línea de su padre, y es el hijo de Dios porque ahí intervino algo más que viene en el libro de Hebreos, donde dice, por lo cual entrando en el mundo dijo, sacrificio, ofrenda no te agradan, ni preparaste cuerpo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad de un mismo grado y tu ley está en medio de mi corazón. Dice que él vino, dice, me preparaste cuerpo. El verbo se hizo carne y habitó. Esa palabra Shev viene de la palabra Shabbat, habitó. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, Gesed y Emet, ¿verdad? Yeshua es descendiente de David según la carne, Romanos 1.3, primera de Crónicas 17, 11, 12, en el hebreo y en el griego, y en Mateo capítulo 2, verso 20 dice, no temas recibir a María tu mujer. El ángel no podría decirle, no temas recibir a María tu mujer, si no lo hubiera sido antes. Y sabemos que después de que nació Yeshua, dice que la volvió a conocer. Esa palabra conocer en el hebreo es relación sexual. Y les recomiendo ver la Biblia Peshita en arameo de Mateo, donde dice ahí que tuvo relación conyugal. Y es normal dentro del pueblo judío. Shalom, que el Eterno los bendiga.